En Malvinas, con un lanzamisiles portátil Blowpipe fue derribado un Harrier. Yo me enteré de eso en la isla Soledad por el relato de varios comandos de la compañía 601 que participaron del hecho, pero quien apretó el gatillo del misil que le pegó a ese avión no estaba en ese momento en la isla Soledad. Era el entonces teniente primero Sergio Fernández, que está ahora conmigo, tengo el honor de conversar con él, que se había quedado varado, por eso vos no la contaste en ese primer instante, ¿no es cierto? Así es. A partir del día 26 de mayo, que Castañeto vuelve a la Isla Soledad con mi sección, El jefe de la compañía. Con parte de la plana mayor también, el capitán Frecha, su encargado, Zunduaga, y quedo yo con 20 hombres en la isla Gran Malvina hasta el final de la guerra. ¿Vos habías creado con Frecha ese grupo de artilleros con misil Blowpipe? Bueno, técnicamente era la sección emboscada antiaérea, como la denominamos en aquel momento, el mayor Castañeto. Cuando recibimos los sistemas Blowpipe, los primeros días de mayo, alrededor del 6 o el 7, aprovechando que la compañía tenía dos apuntadores que habíamos tirado misiles reales en ejercicio. Frecha había disparado uno, yo había disparado dos. Yo había sido jefe del curso Blowpipe en el 80 y 81, así que tenía bastante experiencia. Y teníamos también un suboficial, el cabo Primero Martínez, que había sido instruido por nosotros el año anterior. Y alguien decidió que éramos los más capacitados para operar ese sistema en las islas. Por lo tanto, nos los transmitieron. Y ese 21 de mayo ustedes se apostaron, ¿por qué? Esperando a los Harriers. Nosotros, a partir del 11 de mayo, que empezamos a operar con el sistema, ejecutamos la operación Exploración de San Carlos, ya con los sistemas Blowpipe, integrados como sección emboscada antiaérea, en la idea de que con eso protegíamos todos nuestros movimientos transportados. La zona de aterrizaje del helicóptero, para el aterrizaje y para el despegue, y para cualquier movimiento que hiciéramos, el tener los Blowpipe en tierra nos daba una relativa protección antiaérea contra los aviones o helicópteros británicos armados. Con esa idea, con ese procedimiento, exactamente igual que hicimos en San Carlos, fuimos a Howard. Es decir, no fue nada distinto. Así también estuvimos, mientras estuvimos en San Carlos, el 15 y 16 de mayo en Bahía Elefante, después del ataque del SAS a nuestro aeródromo. Pero en vez de estar esperando a los ingleses en San Carlos, los mandaron a la Gran Malvina. Ustedes hubieran hecho falta el 21 de mayo en San Carlos. Bueno, fue lo que pensábamos nosotros desde el comienzo, cuando ya en Campo de Mayo especulábamos sobre nuestro posible empleo en las islas. Lo veíamos siempre como una parte del contraataque sobre la cabeza de playa, donde fuera que se produjera, independientemente de la magnitud, del lugar, de las fuerzas empeñadas, siempre calculábamos que nos iban a emplear de esa manera. De alguna manera, lamentablemente para nuestra concepción de empleo, no fue así y terminamos en esa fecha que se preveía ya el posible desembarco, lanzados a una misión de exploración en Puerto Howard, sobre una información incluso bastante anterior, ya llevaba 5 o 6 días de añejamiento el dato, pero estábamos dependiendo de la tercera brigada y la orden fue esa. ¿Y el 21 de mayo entonces estaban apostados esperando ver aparecer aviones? No, siempre esperábamos ver aparecer aviones o helicópteros británicos a partir del momento que estábamos en posición con los Blowpipe. Aparte teníamos muchas ganas de que aparecieran. Habíamos recibido demasiado fuego, cañoneos navales y bombardeos en los días previos desde el 1 de mayo y queríamos la revancha. Devolver el golpe con lo que sabíamos que podíamos ser eficaces o creíamos que podíamos ser. El 21 de mayo, en la mañana, estábamos esperando que nuestros helicópteros, que nos habían dejado esa tarde en Howard y habían regresado a Puerto Argentino, nos habíamos quedado nuevamente de peatones en Puerto Howard, volvieran el 21 para completar la misión y después regresar de alguna manera a
puerto argentino, que era lo previsto. Obviamente no sabíamos nada a esa altura de las circunstancias, 8 de la mañana, de que se había producido el desembarco de San Carlos. Si bien estábamos relativamente cerca, se había escuchado un cañoneo naval en la noche, pero un cañoneo naval en Malvinas era lo más frecuente durante las noches, así que no le dimos mayor importancia y no hubo ninguna información adicional. De manera que alrededor de las 8, cuando amaneció, los 3 apuntadores nos fuimos a las posiciones que teníamos cerca de la Casa 5, donde estaba el puesto comando del Regimiento 5 del Coronel Bragaña, a ubicarnos en la altura, esperando proteger la llegada de nuestros helicópteros. Lo primero que empezamos a sentir en algún momento, un ruido lejano de helicóptero, que no era un helicóptero argentino. ¿Se podía distinguir por el ruido? Por el ruido. Si el UH se distingue claramente por el golpe seco que tiene el batir de las aspas, el Puma mucho más por la potencia de motores y el sonido agudo de las turbinas, y parecía de alguna manera un poquito más apagado el vuelo de un A-109 de ataque. Pero lo raro era que el helicóptero estaba hacía mucho rato escuchándose sobre lo que era el estrecho San Carlos. Y nosotros sabíamos que nuestros helicópteros iban y volvían recto, rápido, a cualquier punto. No había combustible de más, había que llegar rápido a los lugares. Y bueno, al ratito nomás se despejó la incógnita, porque aparece en la boca de la bahía de Puerto Howard, a unos 4 kilómetros de nuestra posición, la figura de un Lynx. Un helicóptero británico. Inconfundible. El Lynx, que nosotros lo teníamos en las fragatas Hércules y Santísima Trinidad, y que sabíamos que no estaban en zona, por lo tanto era un helicóptero enemigo, y si había un Lynx, había un buque cerca también. Así que con eso ya, automáticamente, cuando tuvimos claro que se trataba de una aeronave enemiga, Freccia ya autorizó el tiro. O sea que a partir de ese momento, cualquier apuntador que lo tuviera en alcance y que creyera que podía disparar, está habilitado para tirar. Esperamos, el helicóptero no entró nunca en nuestro alcance, es más, se fue en alejamiento hacia el sur, se perdió detrás de las alturas, volvió recorriendo el mismo camino que a la ida y nuevamente salió de la bahía de Howard hacia el estrecho. Pero ya ahí la adrenalina está al rojo y uno está con toda la atención y con todas las ganas de empeñarse en combate. ¿Aparece ahí un Harrier? No. Hubo una pausa larga. Estoy hablando de 8 y cuarto de la mañana, con el amanecer prácticamente. Y a las 10 menos 5, ahí sí, el ruido de un avión a reacción que viene en aproximación desde el sur. Ahí corrimos a las posiciones. Cuando uno levanta el aparato de puntería con los aumentos que tiene, claro, lo que se ve es la silueta frontal de un Harrier, las alas altas quebradas hacia abajo, cargas externas, inconfundible. Nuevamente se autoriza el tiro. Y se te hacía agua la boca. En ese momento uno está tan concentrado que no piensa. Este también es un aspecto importante de entender. En ese momento el mundo se reduce al aparato de puntería, a lo que uno está viendo, a la mano sobre el disparador y al pensamiento de decir en qué momento le tiro. El resto del mundo no existe, no hay paisaje, no hay nada. Esa concentración es máxima y obviamente uno la logra. La primera idea mía, porque ahí ya ni nos comunicamos, ya estaba autorizado el tiro y se acabó. La primera idea mía fue alcanzarlo lo más lejos posible, a los 3 kilómetros, que es el alcance máximo. ¿Por qué eso? Para evitar que el avión pueda empezar a descargar cañones o bombas o cohetes sobre la posición. Más acá de los 3 kilómetros ya el otro está habilitado con sus sistemas en fracción de segundos de lograr algún efecto sobre el blanco. Por lo tanto, cuanto más lejos, mejor.
Cuando creí que estaba en alcance, pues lo teníamos más o menos jalonado por el terreno, por las manchas sobre las alturas, disparé. Y cuando disparo, de golpe vuelvo a mirar y no está el avión en la mira. Como el misil es guiado manual, no hay otra alternativa que guiarlo con el dedo pulgar, con un joystick pequeño. Y el avión ya no estaba en la mira. El avión, que venía muy frontal, era un blanco ideal, en un momento hace un quiebre a su derecha, un giro escarpado, se fue casi sobre las alturas del estrecho y nos pasó nuevamente por el este hacia el norte, y los misiles ya no había forma de recuperarlos. De ninguna forma se podía compensar esa maniobra, que evidentemente el Harrier es mucho más maniobrable en ese sentido que cualquier otro avión a reacción de una categoría similar. Así que nos desconcertó. Y los dos misiles, el mío y el de Flecha, pasaron de largo hacia las piedras. Con mucha bronca. Hubo algunos tiros aislados de fusilería, alguna ametralladora que tiró cerca. La gente del Regimiento 5. Sí. Pero el avión se nos perdió completamente. Se seguía sintiendo el ruido de un avión a reacción por el oeste ahora, detrás del Monte María. Recargamos, por supuesto. Teníamos 2 misiles cada uno. Así que volvimos a recargar y esperamos a ver qué pasaba con el sonido, qué pasaba, y volvió a aparecer por el sur. En aquel momento creímos que era otro avión. ¿Y no lo era? No, no era el mismo. Es decir, Glover pasó 2 veces. Glover, el piloto. El piloto. El mismo Harrier 2 veces sobre el blanco. El avión traía la misma trayectoria que en su primer pasaje, y ahí cambié completamente mentalmente la filosofía del disparo. Ahora dije, voy a disparar lo más cerca posible. ¿Por qué cambiaste? Voy a asegurar el blanco. Ahora no se va a escapar. Ahora no se va a escapar. Ahora voy a asegurar el tiro. Aunque él tenga tiempo de cañonearnos o disparar cohetes o lanzar bombas, vamos a esperar, a asegurar el blanco. Son técnicas, en última instancia. Alguna vez las habíamos enseñado en teoría, bueno, ahora las vamos a practicar en forma directa sobre un blanco real en operaciones. Y esperé hasta que vi que se me ponía de frontal a oblicuo y que me iba a pasar de largo, y ahí tiré. Tiré y fue un segundo y algo, o menos de un segundo. No lo puedo medir en tiempo, pero fue instantáneo. El disparo y sobre el avión la explosión de humo. El misil impactó seguramente por proximidad. Tiene una espoleta sensible a 90 centímetros el blanco. Y el avión humeando, que se invierte y se termina estrellando al fondo de la bahía en una bola de fuego amarillo, rojo y en humo negro espeso. ¿Qué se siente en ese momento? Estás viendo una película. En ese momento estás en la emoción de decir, lo bajamos. HDP, te bajé. Con toda la bronca que teníamos contenida y con todas las ganas que venían de arrastre, se había producido el efecto que uno buscaba. Y la alegría mayor, así como fue grande verlo caer, fue ver el paracaídas blanco y naranja que estaba cayendo ahí al lado del humo. ¿Te alegraba que se salvara el piloto? Obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿Por qué era importante eso? A ver, toda vida humana es importante, aún la del enemigo. Yo alguna vez se lo dije a Jeff. Digo, yo no te tiré a las piernas. No te tiré. ¿Se lo dijiste a Glover cuando te encontraste con él? Sí. Si yo tiré a derribar un avión. ¿Uno puede hacer abstracción de eso? ¿En qué momento? En el momento que estás tirando es la máxima concentración. No hay otra cosa. No pensás en que vas a matar a alguien. No pensás en que vas a tratar de
que sobreviva, de ninguna manera. Eso se produce como efecto de cosas que uno no maneja tampoco. La misión es clara, la misión es derribar un avión enemigo que está en condiciones de hacernos daño. Y eso fue lo que hicimos. Y cuando lo ven caer... Y cuando lo veo, obviamente lo vimos caer a 1,5 kilómetros. Dimos el paracaídas y después también se fue el paracaídas, quedó el humo negro a lo lejos. Yo le había consumido mis 2 misiles, tiré el lanzador, manoteé el FAL y con mis 2 oficiales, los 2 oficiales de mi sección, teniente primero García Pinasco y el teniente Anadón, el sargento primero Poggi nos siguió también. Empezamos a caminar y correr, más caminar que correr. Por la turba esa que te chupa. Por un lugar que no conocíamos tampoco, porque Howard no lo habíamos recorrido. Y preguntando en los distintos lugares por dónde era el camino, incluso para eludir nuestros propios campos minados. El capitán médico Llanos, de nuestra compañía, que tenía la moto a mano, se subió en su moto y se mandó adelante rápido. Obviamente lo perdimos en las primeras cuadras. Detrás de las lomas era fácil no ubicar lo que había más allá. Pero guiándonos por el humo, nos acercamos al lugar. A todo esto, en este segundo pasaje, el fuego de fusilería y de ametralladora fue infernal. El regimiento hizo lo que tenía que hacer. Cuando hay aeronaves enemigas sobre una posición, todo el mundo tira con lo que tenga a mano. Y eso pasó. Y eso pasó. Así que brillante la reacción. Pero, ¿qué fue lo que volteó al Harrier? ¿Las 2 cosas o una sola? La única, primero, vamos a aclarar, primero que nada, nadie hizo un peritaje balístico, ¿sí? Segundo, la única forma que tuvimos de comprobarlo, pues siempre uno puede apreciar un resultado, pero la única forma que tuvimos de comprobarlo fue hacer la crítica después de la acción con Jeff Glover en el año 2016, donde él relataba lo que había vivido y yo relataba lo que había vivido. Él vino a visitarte. Él vino, estuvo en Buenos Aires en un vuelo privado, lamentablemente no pudimos hacer ninguna nota en ese momento, cumplimos la promesa de mantenerlo secreto por una razón de seguridad de la personalidad con la que él estaba volando y ¿a qué conclusión llegaron? Por eso, juntamos todos los argumentos. ¿Qué es lo que él refiere claramente? Yo escuché una explosión, evidentemente el misil que explotó por proximidad, porque si pega de lleno destroza el avión en fragmentos en forma instantánea. Y siente 2 ruidos distintos inmediatamente después. Creemos que es el desprendimiento del pedazo de ala que se le fue. Todo esto tarda más el relato que el tiempo en que se produce. Entre el punto de impacto y el punto de eyección no hay más de 5 segundos en que un piloto viene confortablemente ubicado en su cabina hasta que está eyectado del avión con un cohete que lo saca para arriba, en el aire helado y cayendo al agua, mientras a lo lejos se escuchan tiros. Esa es la imagen. Obviamente, el efecto de descontrol del avión él lo sintió enseguida. Por eso se eyecta. Hemos tenido casos de pilotos nuestros que han tenido impactos de munición, pérdidas de combustible, daños estructurales importantes, y sin embargo han mantenido el control del avión. ¿Y el piloto Glover siente los impactos de los tiros del Regimiento 5? No, esto se lo preguntó el capitán médico Llanos el día que almorzamos en la Biela para despedida, porque Llanos en algún momento había interpretado eso. Entonces le volvió a preguntar por cuenta de él: ¿vos no escuchaste el fuego de fusilería sobre el avión? Y Glover dice: no, porque el fuego de armas portátiles sobre un metal se siente como si fuera granizo. Y yo no sentí nada de eso, yo solo sentí la explosión.
Volvamos al momento en que Volvemos al están momento. corriendo a rescatarlo. Esa era la idea. Estamos corriendo a buscar al piloto, a rescatarlo, a tomarlo prisionero. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Es más, no sabíamos si estaba vivo. Cuando finalmente, después del recorrido, llegamos a una loma y vemos la costa, y en la costa, allá lejos, en medio de la bahía, que debe tener unos 300 y pico de metros de ancho, en ese punto, un bote blanco con alguien arriba. Vemos el paracaídas y alguien en el agua. Nos vamos acercando. Lo primero que pregunto es si está vivo. Me dicen que sí. Bien. Lo había rescatado gente del 5. Todavía no, todavía estaba en el agua. En el bote estaban 2 suboficiales del 5, uno de ellos el cabo Ibarra de la Escuela de Infantería, que lo conocíamos de años de trabajo juntos, y el capitán médico Llanos, que había llegado con la moto. Aclaremos que era el único bote que había en Puerto Howard y que estaba en ese lugar, milagrosamente para Glover, porque se usaba desde ese punto hasta la costa opuesta para trasladar una patrulla que todos los días se instalaba sobre las alturas que dominaban el estrecho San Carlos, en proximidad de la compañía C del Regimiento 5. Eso salvó a Glover. Eso salvó, porque él, cuando hacemos después la crítica, él calculaba que había estado 5 minutos en el agua. Digo, no, chef, desde que yo tiré hasta que hice todo el recorrido, 1800 metros, más o menos, subiendo y bajando, caminando y trotando, preguntando desorientados cuál era el camino correcto, no pasaron menos de 45 minutos. Lo que pasa es que el shock traumático para él fue tremendo. Repito, de estar confortable en su cabina, seguro y tranquilo, aún en combate. ¿Estaba muy mal herido? No, tenía fractura de clavícula, porque su brazo izquierdo le quedó flojo en el momento de la eyección, se le fue para arriba, y tenía un golpe de la boquilla metálica, la arandela metálica de la máscara de oxígeno, que le golpeó el labio y por eso le sangraba. Pero estaba muy cerca de la hipotermia seguramente, por más que tenía traje en disposición. ¿Qué le dijiste? Lo trajeron, ya no nos avisó que estaba con la fractura, lo traen a la costa, más ahí ya podíamos hacer el bote, me acerco para ayudarlo a bajar, que es la foto que sacó Anadón, mejor dicho, que sacó un soldado, porque Anadón le dio la cámara, sacó un soldado del CIN, que estamos ahí tratando de ayudarlo. Una vez que lo pudimos maniobrar con su brazo derecho para sostenerlo, lo sacamos de las piedras, que no resbalara. Lo primero que hicimos fue registrarlo. Yo no quería que un piloto enojado nos produjera alguna baja, si estaba armado. Una vez que nos aseguramos que no tenía ningún tipo de arma y que era un pobre tipo mojado, había que ayudarlo. Entonces, lo tranquilizamos, le dijimos que estaba entre amigos, que no iba a tener ningún problema, que lo íbamos a ayudar. Lo fuimos sacando, bajó Llanos del bote, alistó la moto que tenía por ahí al costado, puso en marcha. Yo me saqué mi campera de abrigo, se la puse a Glover en la espalda, estaba morado de frío, y lo acomodamos arriba de la moto, se tomó con su brazo derecho de la cintura de Llanos, y como pudimos lo fuimos sosteniendo para que no se cayera, porque era un trabajo de cross para la moto, hasta que llegamos al puesto socorro de la tercera brigada en el Club Social de Puerto Howard. Nombre rimbombante. El lugar que ellos usaban para el salón más grande, digamos, desde el punto de vista edilicio. ¿Glover compartió impresiones con ustedes? Glover, a partir de ese momento, nosotros seguimos con él un rato más hasta que lo identificamos positivamente con su documento, su tarjeta de identificación,
Capturamos su orden de vuelo en papel, toda mojada y doblada, donde estaba claramente identificado el dúo que debió haber salido, la sección que debió haber salido del portaaviones. En principio estaba arriba Hermes, no teníamos duda de que había venido. Primer escuadrón de la Real Fuerza Aérea, Glover Squire, escrito a Virome, obviamente la orden era para ellos. ¿Squire no participó en ese momento? Squire no participó, Peter Squire era el jefe del escuadrón. Squire era el jefe del escuadrón y Glover su piloto más novato. Por eso hacían una pareja de combate para compensar, obviamente, las falencias de cada uno o las habilidades de cada uno. Pero, curiosamente, el comandante del escuadrón, y lo escribe él en un libro, cuando aborda su Harrier y hacen la inspección previa al vuelo, se olvidó de quitar el seguro de bloqueo de la rueda delantera de nariz. Por lo tanto, cuando estuvo en el aire, en el portaaviones, se dio cuenta que no podía retraer el tren. Abortó la misión, apuntó nuevamente sobre el portaaviones y lo mandó solo a su primer joven oficial en una misión que no es lo sensato en ningún caso. Ni es la doctrina. No. Es decir, si uno lo analiza desde el punto de vista operativo, hicieron todo mal. Un avión solo, para colmo con un piloto no experimentado del escuadrón, hábil sí, pero sin la experiencia que podía tener alguno que hubiera volado mucho más, o en situaciones más críticas, y ese mismo avión pasó solo 2 veces sobre un blanco alertado. Y como suele ocurrir muchas veces, la segunda vez no salió del blanco. ¿Qué impresiones compartió Glover con ustedes? En ese momento, como dijimos, después de identificarlo, hacer nuestra inteligencia inmediata sobre lo que teníamos a la mano, que era básicamente la misión y estos datos que te acabo de decir, no habló más nada porque los médicos lo empezaron a tratar. Cambiaron la ropa, le dieron ropa seca, es decir, se ocuparon, entró en la parte médica del proceso. Y esa tarde, bueno, a partir de ese momento nos desprendimos y nos fuimos a nuestras posiciones de combate a seguir toda esa tarde combatiendo contra los aviones y helicópteros británicos que cruzaban por arriba de Howard hasta última hora de luz. El único que estuvo un rato más con él fue Janus. ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo. Y después a la noche yo volví con mi sección a darle seguridad al piloto para evitar que alguien por ahí pudiera ayudarlo a escapar o que vinieran a rescatarlo. Entonces nos quedamos dándole seguridad. Recién al día siguiente pudimos tomar el último contacto con él cuando aparece un helicóptero de la Fuerza Aérea, un Bell 212, a buscar a 2 pilotos eyectados nuestros. García Pinasco les hizo de guía para ubicar la zona donde habían caído. Y al regreso aterrizan en Howard, lo dejan a García Pinasco y se lo llevan al capitán médico Llanos y a Glover. Y ahí sí, lo encaré a Glover y le dije: el que disparó el blowpipe que te derribó fui yo. Un gusto, I am glad, me dijo. Nos despedimos, nos dimos la mano, embarcó y se fue. Y a partir de ahí siguió la guerra para nosotros, absolutamente independiente de la relación con Glover. No sabíamos si alguna vez en la vida iba a haber algún contacto ni cosa por el estilo, y aparte en ese momento ni remotamente pensábamos en ninguna de esas cosas. Sin embargo, te volviste a encontrar con él muchos años después. ¿Fue importante para vos? ¿De qué manera eso? Y es digamos, una experiencia de vida muy fuerte. Como te digo, los dos concebíamos lo siguiente. Nos cruzamos en algún momento por el destino
obra y gracia de Dios o lo que sea. Los dos salimos vivos de la guerra y yo pude haber sido el que hiciera que eso no ocurriera de parte de él. Como le dije, yo no tiré a no producir tu muerte, pero si estás vivo y estamos los dos acá, es porque todavía tenemos cosas importantes que hacer por mucha gente, en principio por nuestros camaradas y después por nuestros países. Tenemos que hacer cosas buenas y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Por tu país volverías a combatir? Totalmente, sin ninguna duda, contra cualquiera en cualquier situación. Mientras esté vivo, yo soy un soldado. Y el juramento que hice un 20 de junio lo voy a sostener mientras tenga un hálito de vida. Me emocionan tus palabras. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Nicolás.